Deshabilito la salida de espera. Ok, chicos, bueno, bienvenidos. Qué gusto tenerles acá. Bueno, veo personitas nuevas. No sé si es que es mi impresión o, bueno, aquí, por ejemplo, hay Yanela. Bueno, sí, Yanela creo que ya estaba antes. Bueno, pero qué gusto tenerles aquí. Me alegro un montón de que estén en este espacio. Esta clase va a ser súper práctica, en realidad va a ser algo muy cortito respecto a información que van a recibir y vamos a trabajar de forma práctica, así que prepárense porque vamos a hacer ejercicios. Ok, entonces, antes de comenzar, las indicaciones generales de siempre, que estén en un espacio cómodo para recibir esta charla, que tengan papelito, ahorita sí, papel y lápiz a la mano para que tomen apuntes, que prendan sus cámaras para sentirnos también nosotros más acompañados, levanten la manito siempre que quieran hacer preguntitas, participen por favor activamente, etiqueten a Clúster de Emprendedores y a mi cuenta que es @soy Grace Martínez para poder llegar a más personas, para que esta ponencia pueda llegar a más personas y otros emprendedores puedan enterarse de este espacio. Ok, entonces arrancamos con la clase, cómo vender tus productos o servicios usando el storytelling. ¿Alguien de aquí sabe qué es el storytelling? ¿Ha escuchado antes de qué se trata? Pónganme en el chat si es que han escuchado antes acerca del storytelling, si han escuchado antes, qué significa, para qué se usa, con qué se come. Bueno, Cata dice algo. Ok, bueno, hoy vamos a aprender un poquito qué es el storytelling. El storytelling es el arte de contar historias y actualmente en redes sociales lo que ustedes saben que las redes sociales, y yo justo lo comentaba ayer dentro de mis historias, para quienes no me siguen pueden ir a seguirme en Instagram y allí yo les hablaba un poquito de la vulnerabilidad, de cuán importante es, sobre todo en estas plataformas digitales, aprender a ser vulnerables, pero hay una línea muy delgada entre la vulnerabilidad y caer en el victimismo. Y precisamente el storytelling se enfoca en esto, en contar historias que permitan generar esas conexiones con tus clientes, conexiones ya sea que vendas un servicio o incluso ya sea que vendas un producto. Entonces, antes de empezar con la clase, quiero a breves rasgos hablarles un poquito de mi historia. Yo sé que aquí algunos ya me conocen, pero usted ya me voy a saltar esta parte porque quizás ustedes ya saben quién soy, ya saben qué es lo que hago aquí en este espacio. Pero para quienes no me conocen, voy a empezar a hablarles un poquito en contexto y en general sobre qué es lo que yo hago, a qué es lo que me dedico y cómo es que empecé en este camino digital, para que podamos entrar un poquito en onda de lo que es el storytelling para ti, de lo que es el storytelling en general. Ok, entonces esta clase es para ti si tú estás interesado en utilizar el storytelling para crear narrativas convincentes que potencien tus estrategias de venta y promociones tus productos o servicios. Si quieres diferenciarte de la competencia y conectar de forma más genuina con tus clientes potenciales, y si deseas mejorar tus habilidades en storytelling para aumentar el engagement con tu audiencia. El engagement es ese porcentaje que Instagram o que la plataforma, en este caso de Instagram o TikTok, nos da cuando subimos una publicación. ¿Qué tanto engagement significa? ¿Qué tantas personas se conectaron con esa publicación, con ese reel, con ese post que yo hice? Entonces, el storytelling nos ayuda mucho a aumentar ese engagement. ¿Por qué? Porque estamos hablando de historias, no solo personales, sino también historias de nuestros clientes. Entonces, para arrancar, como aquí vi que Machuelo Art dice que no sabe qué es el storytelling, vamos a empezar con un ejemplo y yo quiero empezar contándoles un poquito de mí. Ok, vamos a arrancar con este ejemplo y este es mi ejemplo. Esto es algo que quizás muchos no conocen por aquí, pero es toda mi historia, todo mi camino recorrido desde el 2016 que empecé a emprender. Es decir, todo el proceso que yo he vivido hasta ahora, 2024, tiene una historia detrás y tiene un camino por detrás que yo siempre lo menciono en la mayoría de mis servicios
en redes sociales y que incluso cuando hago historias o cuando hago posteos de vez en cuando saco a relucir ciertas partes de mi historia que conectan en ese momento con lo que yo quiero transmitir y lo que yo quiero decir a través de ese contenido que quiero publicar. Entonces, bueno, yo comencé en el 2016, empezamos dando comidas a domicilios, ese era el negocio que tenía. Yo tenía un negocio de comida rápida a domicilio, solo los fines de semana. En el 2018, este emprendimiento se convirtió ya en un local físico y empezábamos a hacer ya lo mismo que hacíamos de forma online y de forma digital en un negocio ya físico, con un local, con personas allí. Sin embargo, yo cuando empecé este negocio físico estaba apenas, tenía a mi hija menor pequeñita, súper pequeñita, así que era un trabajo muy demandante. Santi todavía trabajaba en labor de dependencia, entonces era un trabajo demandante en cuanto a tiempo y muy sacrificado también. Entonces decidimos cerrar ese negocio como por mediados del 2018 y en el 2020 que empezó pandemia pues ahí sí arrancó todo, como ese fue el momento en el que definitivamente arrancó todo en digital y empecé yo este camino emprendedor. Entonces, bueno, en el 2020 yo empecé haciendo voice over, es decir, yo era de esas personas que usan mi voz, o sea, usaba mi voz para poder hacer promociones de negocios a través de redes sociales. Entonces, yo prestaba mi voz para eso, trabajé un tiempo como locutora. Y luego, después de esto, empecé ya a ofrecer asesorías de forma digital a emprendedores y en el 2022 fue como ese momento en el que, pues creo que senté ya las bases y empecé ya a mostrar mis servicios como tal, porque en un principio era algo como muy sobre la mesa, casi casi que nadie lo sabía, pero en el 2022, a finales del 2021 y inicios del 2023 y 2024 ha sido años de muchos cambios, de muchas transformaciones, de muchas cosas que me han permitido crecer aún más de cuando empecé en el 2021. ¿Y por qué te cuento esto? Me vas a decir, bueno, Grace, no vinimos a conocer tu historia, queríamos hablar de storytelling, pero precisamente esa es la base del storytelling, porque es tan importante que tú identifiques qué es lo que quieres con tu negocio. Si te quieres simplemente convertir en un proveedor o quieres realmente ser un líder de tu negocio, es decir, quieres vender únicamente un servicio o un producto o quieres que las personas se identifiquen contigo y poder detrás de esa identificación liderar un movimiento a través de lo que tú haces. Porque yo estoy segura que todas las personas que iniciamos en este camino emprendedor, todos tenemos un porqué muy grande detrás de lo que hacemos. Entonces, ese porqué tiene que estar tan arraigado con esos valores, con todo eso que yo quiero transmitir a través de la marca, para que podamos, más que vender nuestro servicio o vender nuestro producto, podamos vender un movimiento detrás, es decir, que las personas logren identificarse con eso que yo estoy ofreciendo allá afuera a través de redes sociales. Entonces, en base a esta historia que yo les conté un poquito sobre mí, vamos a hablar ahora sí de qué es el storytelling. Como les decía al principio, es el arte de contar historias, es decir, es una técnica que se utiliza para poder transmitir los mensajes, los valores y las emociones de una marca. Y en marketing, en la parte de redes sociales y en ventas, se refiere a esa práctica de poder usar historias para comunicar el valor de un producto o de un servicio de manera efectiva. ¿Y cuáles son las ventajas de poder aplicar el storytelling en mi negocio? Primero que a través de este contar historias, yo voy a poder generar una conexión emocional con mi cliente, con esa persona que me está viendo tras la pantalla. Voy a lograr diferenciarme porque definitivamente mi historia no se va a repetir a la historia de fulanita o subtanita, ni la historia que hay detrás de mi producto y de mi creación tampoco se va a aparecer a la de mi colega o a la de mi vecino, ¿verdad? Y también vamos a lograr crear confianza y credibilidad de nuestro servicio o de nuestro producto.
Ahora, para poder armar una historia detrás de mi servicio y detrás de mi producto, es importante que conozcamos los componentes que necesita tener esa historia. Entonces, primero está la narrativa. La narrativa se refiere a toda esa secuencia de eventos que componen la historia, como la secuencia de eventos que yo les hablé en un principio. No me quise alargar tanto porque si me pongo a darles detalles de lo que yo viví cada año, quizás, y aquí nos vamos más de una hora, pero es precisamente esa narrativa como una línea de tiempo, ¿verdad? Hay una secuencia de eventos que componen toda mi historia. También hay personajes, es decir, esos actores que están dentro de la historia y que pueden ser el vendedor, puede ser el cliente o incluso puede ser el mismo producto. Y también esta historia debe componer una emoción, es decir, debe estar dentro de esa historia una emoción, que es el sentimiento que la historia evoca en la audiencia. Definitivamente, detrás de cada historia siempre hay una emoción, pero ¿cómo empezar a usar esa historia? ¿Cómo empezar a usar tu historia dentro de tu marca personal o de tu marca comercial en el caso de que vendas un producto? Primero, si lo logras conectar a tu marca personal, si tú ofreces servicios en redes sociales a través de tu marca personal, eso va a potenciar mucho la conexión que vas a generar con tus clientes allá afuera. Y si lo puedes ligar con tu marca comercial, es decir, con tus productos, lo que va a hacer es que eso va a humanizar muchísimo más la marca. Es decir, ya no va a ser simplemente un producto, va a ser una persona real que está detrás de ese producto. Y aquí quiero que hacer un paréntesis y decirte que el poder contar estas historias y el poder usar el storytelling a favor tuyo y a favor de tu negocio no necesariamente significa que tú tengas que contar toda la historia de tu vida, sino simplemente lograr identificar aquella historia que es relevante para tu mensaje, para tu marca y sobre todo que va a lograr esta identificación con tu audiencia. Entonces, es importante tomar en cuenta eso, porque no se trata de que, ay, bueno, voy y cuento toda mi vida y así estoy usando el storytelling. No, se trata de identificar aquellas partes de esa historia que yo puedo ligar con mi servicio o ligar en este caso con mi producto. ¿Y por qué es tan importante utilizar el storytelling a tu favor? Primero porque nosotros como seres humanos recordamos las historias. Más que recordar los nombres de las marcas, nosotros recordamos historias. Y aquí quiero preguntarles a ustedes en el chat, pónganme ahí si, por ejemplo, si ustedes recuerdan alguna experiencia que hayan vivido en su niñez, en su adolescencia, o bueno, alguna experiencia que les haya marcado en su vida, ¿qué es lo que recuerdan de esa experiencia? O sea, ¿recuerdan todos los personajes que estuvieron ahí involucrados o recuerdan la emoción o el sentimiento que les provocó? ¿Qué es lo que les ayuda a recordar esa historia? Porque me van poniendo en el chat mientras yo sigo hablando y luego les voy leyendo, porque las historias siempre producen emociones. Eso es lo que se busca detrás de una historia, eso es lo que hay siempre detrás de una historia. Siempre detrás de una historia hay una emoción, ya sea de tristeza, de felicidad, de angustia, no sé, cualquier emoción, siempre una historia va a evocar esa emoción. Y cuando tú recuerdas la historia, recuerdas mucho la emoción que te generó esa historia que viviste, no tanto quién estuvo involucrado, o no tanto el nombre de la persona exactamente que estuvo involucrado, sino cómo te sentiste tú cuando viviste esa historia. Y aquí lo importante para poder aplicar el storytelling a tu negocio es preguntarte qué tipo de historia puedo elegir yo y cómo plantearlo. Y debe ser una historia que ya esté obviamente digerida, procesada, metabolizada, es decir, no vamos a contar una parte de nuestra vida que aún esté siendo dolorosa, ¿verdad? Por ejemplo, si tú eres un psicólogo y todavía estás pasando, o un coach y todavía estás pasando por una historia de tu vida que aún es dolorosa o que todavía es muy sensible de poder tocar porque tal vez puede herir susceptibilidades allá afuera, pues quizás esa historia no la podamos tocar, la vamos a dejar a un lado.
pero sí es importante que escojas de tu historia o de tu camino esos momentos que hayan sido un detonante sí en tu vida y que definitivamente tú ya hayas digerido, ya hayas procesado y ya hayas sacado sobre todo un aprendizaje detrás de eso que has vivido. Ok, entonces hasta aquí. ¿Tienen preguntas? ¿Me van entendiendo? ¿No me van entendiendo? Bueno, espero que todo esté chévere ya, porque no logro ver la línea de arriba, no estoy viendo si es que hay mensajes o no, me van avisando ustedes, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo vender tus productos o servicios creando una historia de impacto? Primero, punto número uno, antes de empezar a contar historias a través de redes sociales, es que tienes que conocer a tu audiencia. Es decir, tienes que conocer a ese cliente que va a comprar tu producto o servicio, sus problemas, sus dolores, sus dificultades, todo lo que ese cliente está viviendo. Y aquí es súper importante que cuando logres identificar a ese cliente, sea data que realmente sea verificable, es decir, no data inventada por ti. Yo creo que mi cliente, por ejemplo, yo creo que mi cliente es un cliente de tal año a tal año que está pasando por esto y por esto. Eso es data no sustentada en la realidad. Es muy importante que tú conozcas, aprendas a conocer a tu audiencia, pero utilizando data real, y esto es algo que yo trabajo mucho dentro de mis asesorías. Me gusta que podamos trabajar con data real porque eso es lo que realmente te va a dar esas necesidades, esos problemas y esos dolores que están detrás de tu audiencia, es decir, que está necesitando tu cliente. Después de que tú aprendes a conocer a ese cliente, vas a definir el mensaje y el propósito que hay detrás de esa historia que quieres contar. Es decir, ¿qué es lo que quieres lograr a través de contar esa historia? ¿Quieres inspirar, quieres informar, quieres persuadir, entretener o quieres vender? Porque es súper importante que el propósito esté bien definido antes de lanzarme en redes sociales a armar un contenido usando el storytelling a mi favor y determinar cuál es el mensaje principal que tú quieres transmitir a través de esa historia que vas a contar. Entonces, una vez que tú tienes sabes muy bien a quién te vas a dirigir, es decir, quién es tu público, cuáles son sus problemas y dolores y cuál es el propósito detrás de esa historia que tú quieres contar. Entonces, ahora sí vamos a estructurar la historia. Y en el caso de productos, que no sé quién de aquí vende producto, no servicio. Pónganme ahí quién vende producto y qué producto vende, si es que vende producto. Y si no, entiendo que los 11 que estamos aquí vendemos servicios. Pero en el caso de los productos, para poder estructurar una historia detrás y para poder vender ese producto, hay que primero armar un contexto, es decir, es la línea de sucesos que veíamos al principio. Daniel dice que vende camisas. Ah, ok, Marjorie, tú también vendes productos, sí, señora. Ya, ok, camisas, ya vamos a ver ejemplos, ok. Entonces, antes de armar, ya al empezar a estructurar la historia, importantísimo que podamos generar un contexto detrás de esa historia, es decir, una línea de tiempo, qué es lo que pasó, cuál fue el conflicto que ese cliente vivió, por qué decidió comprar mi producto, cuál es el viaje del héroe, no sé si aquí han escuchado del viaje del héroe, que son esos intentos del personaje para superar el conflicto, ¿no? Por ejemplo, tengo rosácea en mi rostro, me invento y he probado esta crema y esta crema y esta crema y ninguna me ha funcionado. Ese es el viaje del héroe, a ese se le llama el viaje del héroe, esos intentos del el cliente, en este caso, de poder superar esa rosácea que estoy teniendo en mi rostro, ¿no? ¿Cuál fue la solución que el cliente tuvo y finalmente cuál fue la transformación y la emoción que le dejó el haber adquirido mi producto en este caso, ¿ok? Esto en el caso de productos. Ahora, en el caso de servicios, y ya lo vamos a hacer con un ejemplo, es un poquito más fácil, creo yo, porque es mucho más identificable con el cliente que está detrás. A ver, Santi dice, yo comparto una historia respecto a mi mascota, Rocky, que estaba viejito y antes de ir a la escuela le comprometía que se iba a poner bien y que nos veríamos en la tarde. Y una vez que regresé y ya no estaba, aprendí que no controlo cosas externas y que no puedo prometer algo frente a elementos eternos que no controlo.
Ok, me gusta. Chévere, Santi. Ok, entonces, a ver, ya vamos a abrir en un ratito los micrófonos para que podamos hacer un ejercicio súper práctico aquí utilizando el storytelling. Pero mira, cuando nosotros vendemos servicios, para poder conectar las historias que hemos vivido dentro de nuestros servicios, aquí yo sí voy a darles algunos pasos que ustedes pueden hacer, o sea, que son prácticos en realidad, que si ustedes toman estos puntos y los llevan a su cuaderno y los desarrollan, yo estoy seguro que van a sacar más de una historia para poder ligarla a sus servicios. Entonces, punto número uno, para quienes venden servicios, identificar cuáles son esos tres grandes puntos de inflexión en tu vida, es decir, esos puntos en los que tú no sé, decidiste, por ejemplo, empezar el negocio que tienes ahora o decidiste estudiar la carrera que tienes en este momento y con la cual estás ayudando a muchas personas. ¿Cuáles son esos puntos de inflexión en los que tú dijiste, bueno, aquí tengo que darle un giro a mi vida o un giro a mi negocio, yo necesito hacer esto porque si no hago esto, no sé, voy a seguir en el hoyo, me estoy inventando. Entonces, identificar esos tres puntos. Una vez que tú los identificas, es importante que identifiques también qué acciones tomaste respecto a esos puntos. Es decir, ok, yo me di cuenta de que, no sé, que necesitaba empezar a regular mis emociones y entonces respecto a esa decisión empecé a estudiar coaching o empecé a estudiar psicología. Eso me llevó a estudiar psicología y por eso es que ahora yo puedo guiar, me gusta guiar o quiero guiar a otras personas que están pasando por esa misma situación. Y aquí viene y aquí esto va unido al tercer punto, que es qué lecciones te dejaron y cómo esos acontecimientos te moldearon. Es decir, cuál fue el aprendizaje que tú tuviste de esas lecciones que tuviste. ¿Cómo se relacionan esos puntos de inflexión a tu proyecto actual? Es decir, a los servicios que estoy ofreciendo en este momento y cuál de esos puntos de inflexión tú quieres integrar en tu historia de marca. Porque el que tengamos muchas historias y muchos puntos de inflexión no significa que todos necesariamente tengan que estar ligados a mi historia, pero sí estoy segura de que alguno de esos puntos de inflexión pueden estar ligados a tu historia y finalmente a tus servicios, es decir, a lo que tú estás ofreciendo allá afuera. ¿Y cuál es esa huella que tú quieres dejar en el mundo a través de esa marca, a través de de la marca que estás construyendo, del negocio que estás construyendo? Cuando tú tienes claras esos puntos de inflexión y esas historias que tú quieres integrar a tu marca, allí es cuando es muy fácil poder comunicar con facilidad finalmente esos servicios. Por eso yo hago esto, por eso yo hago aquello, por esto yo te puedo acompañar en este proceso, porque yo ya pasé por eso, porque yo ya viví por eso, ¿no? Entonces, es mucho más identificable para el cliente poder sentir esa conexión de, ok, yo sé que ella sí me puede ayudar o yo sé que esa persona sí me puede guiar en este proceso porque ya lo pasó, ya lo vivió. Es como siento que eso genera también esta empatía mucho más genuina con el cliente también que está detrás. Ok, entonces, ahora sí, vamos a empezar con un ejemplo. Entonces, vamos a trabajar aplicando el ejemplo de productos en este caso, ¿no? Entonces, al principio yo les decía que importantísimo que cuando tú vendes un producto, incluso cuando vendes un servicio, logres identificar esa audiencia, ¿verdad? A ese cliente al que tú le vendes. Entonces, por ejemplo, aquí yo escogí el producto, digamos que yo vendo air fryers, o sea, yo vendo una air fryer y quise tomar esto como ejemplo porque yo necesité por mucho tiempo una air fryer y hace muy poco la compré, entonces creo que es un muy buen ejemplo para ponerlo aquí. Entonces, digamos que yo soy vendedora de air fryers y que yo sé que mi audiencia son personas, hombres y mujeres que trabajan, que tienen su día ocupado, que están entre los 30 y 50 años y que buscan maneras de cocinar de forma rápida y saludable. Entonces, ¿cuál es el problema que mi cliente está teniendo en este momento? La falta de tiempo para preparar esa comida saludable, ¿verdad? No tiene tiempo, o sea, tiene que salir volado al trabajo y tiene que dejar preparado el almuerzo para los hijos o para que se calienten, qué sé yo. Entonces, ese es el problema de mi audiencia. Ahora, ¿cuál es el mensaje que yo quiero
contar o que yo quiero transmitir a través de mis publicaciones, de mis reels, de mis contenidos, de mis historias, incluso detrás de la pantalla. Entonces, en este caso va a ser demostrar cómo tu air fryer puede simplificar y acelerar la preparación de tus comidas. Entonces, el mensaje central de esto que yo quiero transmitir es cocina saludable en menos tiempo, ¿verdad? O sea, yo quiero que mi cliente cocine de forma saludable y que no le tome mucho tiempo poder cocinar. Entonces, ahora sí, en base a esos dos puntos importantísimos antes de aplicar el storytelling, ahora sí voy a estructurar mi historia. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quiero hacer un reel, ¿verdad? Vendiendo la air fryer. Entonces, puedo utilizar un gancho, un título gancho como Juan solía depender de comida rápida hasta que encontró una solución que cambió su vida. O sea, ese es el gancho. ¿Por qué? Porque la idea en este gancho, en este título ganador, en mi reel, en mi posteo, en mi historia, es que la gente primero se siente identificada con el problema que estaba viviendo Juan en ese momento. Entonces, luego ya después de que yo coloco este título gancho en mi contenido, en mi reel, entonces ahí sí empiezo a armar el contexto. Entonces presento a Juan, que es un padre de familia, que trabaja largas horas y que apenas tiene tiempo para cocinar, etcétera. O sea, armo todo el contexto de lo que está viviendo Juan en ese momento. Entonces, presento también después de eso el conflicto, es decir, Juan está luchando por encontrar tiempo para preparar sus comidas saludables para su familia. Luego hablo un poquito del viaje de Juan, ¿verdad? Juan decide probar el procesador de alimentos, pues decide probar, no sé, el horno, decide probar otras cosas que le faciliten ese tiempo, ¿no? Pero duda de que realmente pueda ahorrar tiempo. Luego presento ya la solución, entonces después de usar la freidora de aire, Juan prepara comidas en la mitad del tiempo y ahora su familia disfruta de cenas saludables cada noche. Y finalmente doy esa transformación que está teniendo Juan junto con la emoción. Entonces Juan se siente aliviado y satisfecho, se siente más saludable y tiene más tiempo para pasar con su familia. La salud de su familia mejora notablemente. Entonces, nótese que de esa audiencia que yo conozco, estoy generando, y obviamente después de que yo ya tengo identificada la audiencia y el mensaje que quiero transmitir a través de mi contenido, a través de mi reel, de la historia que hago, del posteo que hago, hay un mensaje detrás. O sea, no es por lanzarte contenido y ya. Eso es lo que pasa muchas veces que cuando estamos preparando la creación de contenido, nos enfocamos únicamente en el contenido que creo que necesita mi cliente o que creo que le puede ayudar. Cuando yo pienso que creo que le puede ayudar o que creo que necesita, estoy asumiendo que ese cliente realmente lo está necesitando o estoy simplemente creyendo que puede que lo necesite como puede que no. O sea, le puede servir como no le puede servir. A diferencia de poder generar una historia que logre esta identificación. Y fíjense que aquí hice la historia usando un producto. O sea, estamos hablando de que un producto puede generar una emoción detrás, en la compra, detrás de esa persona. Catalina dice, bueno, aquí estoy leyendo sus mensajes, yo amo el crunchy, pero no que esté frito. Ok, entonces, listo. Entonces, no sé si hasta aquí tienen preguntas porque vamos a hacer un ejercicio en este momento. En este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a coger el primer objeto que tengan a su lado. Por ejemplo, yo ahorita aquí tengo mi celular. O sea, no sé qué tengan ustedes al lado de ustedes. Puede ser, por ejemplo, aquí también tengo mi mouse, tengo aquí una mochila al lado mío. Lo que sea que tengan al lado de ustedes, eh, cójanlo, tómenlo en su mano, mírenlo bien y quiero que me cuenten una historia detrás de ese producto. ¿Qué historia hay detrás de ese producto que tienen en la mano? Y quiero que al contarme esa historia, quiero que me vendan el producto. O sea, quiero que me lo vendan contándome una historia. No sé, no importa que se tengan que inventar la historia. Puede ser que, no sé,
Por ejemplo, yo tengo ahorita veo aquí al frente mío, porque estoy en la mesa de mi comedor, ¿cómo se llama esto? Porta servilletas. Este portaservilletas, por ejemplo. Yo sé que hay una historia detrás de este portaservilletas. O sea, hay una historia. Yo me acuerdo cuando compré este portaservilletas y hay una historia detrás. Entonces, quiero que me cuenten una historia detrás del producto que tienen, que cogieron a la mano. Dos personas, quiero que levanten su manito, dos personas, y me cuenten una historia detrás y aunque no me lo vendan, quiero que me digan por qué lo compraron y cuál fue la emoción que les generó al momento de comprarlo. O si se lo regalaron, no importa. O sea, puede ser que se los haya regalado, que se los hayan encontrado, que lo hayan comprado en realidad, no importa, ¿ok? Lo que quiero es que me hablen o sea, que me cuenten la historia detrás de ese producto que tienen en la mano. Entonces, no sé quién se anima, voy a dejar de compartir pantalla para poder verles, porque no logro ver nada. Ok, estamos ahí. Listo. Entonces, ¿quién es el valiente o la valiente? Marjorie por ahí levantó la mano. Marjorie. No todos al mismo tiempo, exacto. Por favor, no se peleen, no se peleen. ¿Quién? ¿Quién se anima? ¿Quién se Aquí anima está a levantando contar? la mano, mira. Dale, Marjorie. Grace. Ay, Ya. Marjorie, ahí habló. Dale, Eso. Marjorie. Prefiero que Marjorie. Dale, te escuchamos. Es que estaba cocinando, Sí, sí, no, tranqui. por eso es que estoy. Sabroso, ¿no? Sabroso la vida del emprendedor, que uno puede cocinar, puede escuchar sus charlas. Ay, qué delicia. Y sabes que tenía a la mano una papa, entonces yo dije, ¿y qué hago yo con esta papa? Ok, a ver, ¿qué me puedes contar de la papa o de lo que sea que tengas por ahí? A mano yo tenía este toma todo. Ya. Sí, me parece súper sencillo el ejercicio de hacer el storytelling, la historia detrás del toma todo. Y te podría decir que yo soy una persona que consume muchísima agua, me gusta andar siempre con agua Ujú, a todas partes, pero había un pequeño problemita, que por ejemplo, normalmente yo suelo comprar las botellas de agua o reciclarlas o tener así, ¿no? Botellas de agua, pero con tapas de esta forma en la que tú tienes que aquí desenroscar y mira, se me hace muy ah, difícil con una mano, pero eh, encontré en el mercado una solución que son estos tomatodos de acá, que mira, yo solo presiono y listo, ujú, tengo me abierto. encanta. Me encanta porque incluso es súper sencillo. A veces le regalé uno a mi esposo también porque él cuando está manejando y tiene la botella a mano, entonces para él como que muy sencillo, ¿no? Ya solamente tomarlo con una mano, presionar el botón y listo. Ujú, Entonces, realmente este tipo de tomatodos a mí eh, me resuelven la vida en muchos aspectos. Soy una persona que también hace ciclismo, entonces tú sabes, cuando vas ahí manejando, todavía no tengo la destreza de manejar sin manos. Necesito una. Esto me facilitó muchísimas las cosas y es algo que realmente cuando yo lo encontré me emocioné muchísimo, me encantó, me pareció súper novedoso y dije, todo el mundo tiene que tener esto. Todo el mundo, ujú. vivimos en un mundo ajetreado y todo el mundo tiene que tener esto. Eso te puedo contar, mi Grace. Genial, Marjorie, muchas gracias. Muchas gracias por abrir tu micrófono y contarnos. ¿Quién más se anima a contarnos la historia del producto que tiene en la mano? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Les da vergüenza? Quitémonos la vergüenza. Si no hay nadie más, yo puedo empezar, pero me gustaría que participe alguien. A ver, aquí está Carol. Carol. Carol, Lili también está por aquí. Lili, que ha sido también de las chicas que siempre se conecta. Lili, cuéntanos. No, 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 nadie más. Entonces dale tú, Santi. Muy bien, eso sonó medio raro. Nadie más, entonces ya. Dale, no. Yo Ay, eso encontré. solo, no viendo más con mi esposo me acuesto. Sí, dale, no. Si no hay más, no sé si lo ven, es un cargador.
Es un cargador de estos chanchitos, les decimos acá en Ecuador, el chanchito que se conecta Ujú. por ahí se vio, miren. Este. Muy bien. Entonces, este de aquí tiene una historia súper chévere porque cuando teníamos el negocio, el local de comida, llegaron unos amigos que yo no les había visto hace mucho tiempo, que eran amigos de la escuela. Entonces llegaron a hacer el gasto porque me vieron en Facebook. Yo no soy como para decir a mis amigos, vean, hagan el gasto, pero me vieron en Facebook y llegaron, se organizaron, llegaron a hacer el gasto y resulta que un amigo conectó, me pidió un botón de conectar y cargar su celular y lo dejó ahí cargando, luego cogió su celular, se fue y cuando yo cerré el local, el cargador estaba ahí y yo no tenía el número de teléfono de él. Entonces lo tuve ahí guardado por mucho tiempo y nunca regresó. No regresó porque de hecho él era de otra provincia y yo no tenía ni el número ni nada. Y una vez lo vi y me acordé, y era mi mejor amigo de la escuela, imagínate, yo no tengo contacto con él. Así que me dejó esto y lo recuerdo siempre a él con este cargador y funciona. No, es una marca CDC, ha sido muy bueno porque ya tiene mucho tiempo y sigue funcionando. Esa es la Muy historia que bien. me acuerdo, ajá. Y creo que Chévere. podemos, si yo te quiero vender, te puedo vender esta historia demostrándote que este producto es de calidad. Mira, este producto es de calidad y además va a durarte tanto, te va a durar tanto y es tan bueno que te va a traer buenos recuerdos de una persona a la que tú ni siquiera la ves. Entonces yo cada que veo este cargador me acuerdo de mi amigo y creo que hemos logrado un ejercicio importante del storytelling, ¿no? Y la calidad del Ujú. producto. Chévere, Santi. Ujú. Gracias. Gracias por compartirnos también tu historia. Bueno, entonces, fíjense que de eso básicamente se trata el storytelling, de lo que acabamos de hacer en este momento, o sea, de poder generar historias detrás de cada cosa que nosotros vendamos. En este caso, enfocándolo al tema de redes sociales, o sea, enfocándolo a nuestros servicios, enfocándolo a nuestros productos. La idea es poder generar conexiones, más que lograr una venta directa y fría, es poder generar conexiones detrás de cada cosa que yo comunico, de cada cosa que yo em, de cada publicación que hago, de cada reel que hago, de cada carrusel que hago, es poder generar estas conexiones, porque mientras más conexiones, más engagement, o sea, más conversiones va a haber y la gente se va a sentir identificada con una partecita de esa historia, quizás no con toda la historia, porque difícil que pueda ser, que pueda vivir o que haya vivido todo el contexto de la historia como tal, pero sí se va a lograr identificar con una parte de la historia y eso es lo que finalmente nosotros buscamos, o por lo menos es lo que trato yo intencionalmente de poder comunicar en cada publicación, en cada historia que hago, con cada enseñanza que voy, siempre hay una historia detrás. Y no necesariamente cuando tú hagas, por ejemplo, cuando trabajas en redes sociales y hagas historias, no necesariamente estas tienen que estar conectadas a tu servicio. O sea, puede ser X enseñanza que hayas vivido o experimentado durante la semana y que simplemente te nazca compartirlo. O sea, la idea es poder el objetivo principal o el enfoque principal detrás del storytelling es poder generar conexiones detrás, es poder generar estas emociones, estas conexiones finalmente con quienes podrían convertirse en nuestros futuros clientes. Entonces, fíjense que ahorita en el ejercicio que hicimos con el producto que tuvimos a la mano fue muy fácil poder crear una historia detrás. Y estoy segura que quienes venden productos también tienen historias detrás. Es decir, los clientes que compran esos productos debieron haber vivido alguna experiencia y por eso finalmente terminan comprando el producto. Finalmente terminan comprando, en el caso de Marjorie, por ejemplo, que ya vende productos para la salud. Entonces, algo tuvo que haber vivido ese cliente y ya tuvo que haber probado un montón de productos más para haber llegado donde Marjorie y comprarle ese producto a ella. En el caso de Daniel, creo que era el chico de las camisetas. No sé si ya creo que Daniel no está por aquí, pero me invento si, por ejemplo, Daniel tiene camisetas personalizadas. Quizás su diferenciación es que él hace camisetas personalizadas. Entonces, ¿por qué las personas prefieren tener una camiseta personalizada para X, no sé,
evento que sucede en sus vidas, que a veces lo suelen hacer, por ejemplo, para reuniones o para Navidad, cuando toda la familia se reúne como en grupo, se mandan a hacer como las mismas camisetas todos. ¿Por qué prefieren donde Daniel y no donde el de al lado, por ejemplo? ¿Por qué no comprarse simplemente una camiseta blanca y ya, sin estampado, sin personalización? La gente necesita empezar a conectar con emociones detrás de eso que tú vendes, de ese producto y de ese servicio que tú vendes. Entonces, bueno, esa era la clase de hoy. En realidad era súper cortita. Como les dije, era algo súper práctico y me encantaría que puedan tomar nota o que hagan print de pantalla de estos pasos de aquí, que son los que ustedes van a necesitar para armar su historia. Es decir, si yo vendo un producto, esto es lo que yo necesito conocer para poder armar una historia detrás de eso. Y si yo vendo servicios, esto es lo que yo necesito identificar para poder ligar esas historias al servicio que finalmente estoy queriendo mostrar allá afuera. Así que sin más, les invito a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. A nosotros nos encuentran como @bambú_academia creativa. Y a Cata en su nueva cuenta, vayan a seguirla. Está subiendo un contenido maravilloso por allá. La encuentran como @CataTuCoach. Así que vayan a stalkear un poquito lo que Cata está haciendo por allá, que está muy enfocado al tema de bienestar, liderazgo, y bueno, todo lo que ya ella ha venido compartiendo por acá. No sé si tienen preguntitas. Si tienen preguntas, Zulay, te conectaste tarde. Pero bueno, Prometo ver la grabación, lo Sí, sí. prometo. Ajá. Sí, sí. Fue una clase realmente, como les dije al principio, era una clase corta. Realmente me hubiera gustado que participemos más con respecto al ejercicio. Pero bueno, la idea es que se lleven que al final, después de esta clase, puedan llevarse una estructura de cómo empezar a utilizar el storytelling en vender sus servicios y en vender sus productos también, para que no sonemos tan repetitivos, porque no sé si se han fijado en cuentas en Instagram, es como que solo, sobre todo, cae mucho esto en personas que venden productos que solo como muestran la foto del producto y los beneficios y todo esto y ya, o sea, es una venta tan fría que finalmente el cliente no se siente identificado con todo lo que la persona está compartiendo ahí. Pero si logramos generar historias detrás de ese producto y logramos relacionar esa historia con una sola emoción que pueda sentir mi cliente detrás, eso va a generar mucha más conexión y mucha más conversión al final si yo quiero realizar una venta. Entonces, esa era la idea de esta clase, así que me alegro mucho de que les haya servido, que haya sido funcional, que haya sido práctica también. Y la próxima clase, no sé si, creo que tú vas a estar, Santi, con nosotros. No sé si si ya Sí, tienes lo sí, que sí. vas La a... próxima semana vamos a tener una clase súper práctica, así que la vamos a ir promocionando a través de redes sociales. Si ustedes tienen algún tema en particular a través de que quieran tomar una decisión, vamos a hablar de eso, de la toma de decisiones. Y lo vamos a hacer en ese momento. O sea, en ese momento lo vamos a hacer a través de ciertos elementos que nos van a permitir identificar qué tan importante es para mí. En un 100% es un 50% importante, es un 30% importante, un 20% importante. Entonces vamos a darle una valoración y ustedes van a tomar la decisión en ese momento, ¿sí? Pero que hay que tomar en cuenta que va a ser muy objetivo. Entonces, si yo voy ahí que, ay, quiero que me salga, por ejemplo, ay, me quiero poner este negocio que es lo que me gusta a mí, que es de empanadas. Pero si la tabla te está diciendo que es otra cosa la valoración que tú tienes dentro de ti, entonces esa tabla es muy, muy objetiva. Toma de decisiones, eso vamos a ver, una clase práctica, breve y de alto impacto realmente que se utiliza, como siempre, el Santi con el tema de las empresas. Se utiliza en la parte de las empresas, pero también funciona en la parte personal. Vengan con muchas dudas que ahí vamos a meter todo lo que tengamos, incluso como en algún momento les dije, temas personales. Temas personales que ustedes quieran decidir, van a poder incluirlo en esta tabla. Les va a gustar.
De mi parte, Ok. muchas gracias. Grace me ayudó. Oye, me ayudó mucho. Yo solo he leído del storytelling, nunca lo he puesto en práctica, pero me ayudó muchísimo. Y yo creo que eso de la conexión de la historia de un producto y relacionarlo a la venta, súper bien. Es la primera vez que pongo en práctica el storytelling. Muy bien, súper buen ejercicio. Muchísimas Gracias. gracias. Cata, creo que nos iba a compartir algo. Sí, saben, yo creo que después de esta charla, la mejor forma de poner en práctica lo que uno aprende es salir a hacer un storytelling en su Instagram. O sea, esa sería Ujú, como la práctica. Si tú tienes tu página en Instagram, tienes todo o sea, tu negocio digital, pues ponlo en práctica y nos etiquetas también ahí. Estoy ujú. saliendo a contar la historia, te estoy contando la historia, @clúster de emprendedores, donde estoy aprendiendo todo esto. Me parecería maravilloso. Maravilloso. De hecho, yo lo voy a hacer. Yo voy a Eh. salir, sí, yo lo voy a hacer, yo propongo el reto y yo asumo el reto también y voy a colocar al clúster de emprendedores haciendo Ok. esto, ¿sí? Y bueno, y nos vemos también la próxima semana. Gracias, Grace, muy, o sea, espectacular, maravillosa, apoteósica, como siempre, una muy buena profesora ella, nosotros aquí aprendiendo de la mejor. Y no se pierdan la siguiente ponencia, ya que la toma de decisiones es un punto clave para uno poder tener éxito en todo lo que se propone en la vida, sea en la parte personal, desde la familia, los amigos, la pareja, el negocio que tú quieres tener, porque si tú tomas malas decisiones, pues bueno, tú ya sabes cuáles van a ser los resultados que tú vas a tener. Si tomas buenas decisiones, pues es muy probable que te dirijas al lugar donde quieres ir. Entonces, nos vemos la otra semana. Muchísimas gracias a todos. Feliz 4 de julio, aunque ya todos... Un abrazo a todos, cuídense. Nos vemos Chao, la siguiente chao. semana. Chao.